Hola, bienvenidos un día más a la lectura espiritual de la biografía de Santa Gema Galgani, biografía completa escrita por su confesor, el padre Germán de San Estanislao. Vamos a continuar hoy con el capítulo 11, donde conoce a su nuevo director espiritual. Nos quedamos en el punto que es el pecador de Gema. El Señor, a fin de mostrar a su sierva los poderosísimos motivos que tenía para resistir, le manifestó una por una y con sus menores detalles las culpas de aquel pecador, culpas que habían colmado la medida. La pobre joven quedó como asustada, dejó caer los brazos y lanzó un profundo suspiro, como si hubiese perdido la esperanza de vencer. Sin embargo, repuesta pronto del susto, volví a luchar. Lo sé, Jesús, lo sé. Muchas son sus faltas, pero más he cometido yo y me perdonaste. Sí, lo confieso, no merezco que me escuches, pero te voy a presentar otra intercesora por mi pecador. Es tu Santísima Madre, quien ruega por él. ¿Dirás ahora que no a tu mamá? A ella no le puedes decir que no. ¿Ya puedes contestar que has perdonado a mi pecador? La victoria se había alcanzado. La escena cambió de aspecto. El piadosísimo Jesús firmó la gracia y Gema, con alegría indescriptible, exclamó: «Está salvado, está salvado. Jesús, venciste. Triunfa, triunfa siempre y triunfa así». Y salió del éxtasis. Duró esta tiernísima escena media hora larga. Terminado el éxtasis, me retiré a mi habitación con la mente llena de mil pensamientos. Al poco rato sentí que llamaban a la puerta. «Padre, un caballero pregunta por usted». Le mandé entrar y ya en la habitación se arrojó a mis pies y dijo: «Padre, confiéseme». Dios mío, el corazón se me partía. Era el pecador de Gema convertido poco antes. Se acusó de cuantas culpas yo mismo había oído referir en el éxtasis por la sierva de Dios. Una solo olvidó que yo le perdoné. Le consolé, le referí lo que poco antes había sucedido. Le pedí permiso para relatar estas maravillas del Señor. Y después de abrazarnos con la mayor efusión, le despedí muy afablemente. Director prudente, con todo, por mucho que admirase aquel suceso, no me di por vencido, sino que con gran aplicación empecé a estudiarla, a fin de cerciorarme mejor del espíritu de la sierva de Dios. 3 años duraron estos estudios sin dejarlos de la mano, auxiliado de la teología ascética y mística y de las ciencias fisiológicas modernas, sometí a la joven a largas pruebas hasta poder decir: «No he olvidado ninguna, y lo que es más importante, ninguna me ha salido mal». El piadoso obispo, por su parte, quedó satisfecho, aprobó mi conducta y manifestó complacencia en que me encargase yo de la dirección de aquella alma. Gema, que más que nadie temía que yo fuese cándido, pareció resucitar de la muerte a la vida ante la seguridad que finalmente le di de que sus cosas procedían de Dios. Si el padre Germán se mostró en un principio reacio a intervenir en esta dirección, una vez persuadido de que Dios estaba de por medio en las cosas raras de Gema, aceptó este ministerio con devoción, con decisión, comenzando por desvanecer los temores de Monseñor Volpi y recomendarle con todo encarecimiento procurar aguardar sobre este asunto la mayor reserva. El beneficio que Gema recibió de esta dirección del padre Germán fue inmenso. Su gratitud para con el Señor, de quien creía haber recibido aquel don, y para con su pobre ministro eran sencillamente incomparables. Por eso era una delicia
dirigir un alma tan virtuosa, tan sencilla, tan apartada de todo lo terreno y más que todo de sí misma. Embelesadora inseguridad que mostraba no solo con su padre espiritual, sino con todos. La sencillez evangélica constituía, por decirlo así, su rasgo más característico. La dirección del padre Germán fue casi toda epistolar. De la satisfacción que esas cartas causaban a Gema en sus dudas, angustias y tentaciones puede servir de testimonio el siguiente desahogo de la santa. Si supiera, Padre mío, el gran bien que me hacen sus palabras, si estoy turbada por el enemigo, la calma reaparece enseguida. Sus palabras me dan fuerza y aliento, y paréceme que ya no tengo miedo y que soy capaz de vencer cualquier asalto. La última que recibí el día de la ascensión no pudo llegar en momento más oportuno. Cuánto me consoló aquella carta. A esta satisfacción juntaba la santa su profunda gratitud. En la carta 127 le escribe: Padre, sepa que ruego mucho, muchísimo por usted, y si un día logro salvar mi alma, verá cuánto haré en su favor. Verá cuánto haré por usted cuando me encuentre en el paraíso. A todo trance le llevaré a mi lado. Dejemos prosiga al padre Germán su humilde narración. Su alma, serena y en inalterable paz, tenía los ojos puestos en Dios y con un entendimiento veía en él las otras cosas, ya fuesen de por sí buenas o malas, agradables o ingratas. Era cual terso espejo al que todos se pueden acercar, sin que dejen en él la impresión de ninguna especie. De esta hermosa cualidad del alma participaba su cuerpo, pues aun cuando no subyugaba su mirada, el corazón sentíase movido por sentimientos de veneración y dulce confianza. Por eso dijo una vez cierto venerable prelado: no tendría inconveniente alguno en hacer mi confesión general con esta joven. Y en efecto, no eran escasos en número los que, atraídos por su angelical sencillez, iban a tratar con ella asuntos muy delicados. Escuchábalos modestamente, en pocas palabras les daba su parecer, si era preciso los amonestaba, y en el acto, sin hablar más, se recogía en su interior. Temía que extrañas ideas mezcladas con las celestiales, únicas de su agrado, disminuyese la sencillez de su entendimiento. Más de una vez puse yo mismo a prueba tan virtuoso proceder, procurando hablar de cosas ajenas, pero mi discurso era interrumpido. Padre, he rogado a Jesús por aquel infeliz, le di gracias por el buen éxito de aquel negocio. No pensemos más en eso. Por la rectitud de su conciencia debía ser incapaz de concebir pensamientos de vanagloria, y así fue, pues nunca los tuvo, y aunque el demonio procuraba ponerle asechanzas, mostrándole sus méritos y buenas obras, no se dejó sorprender. El sí y el no del Evangelio, bajo cuya regla había determinado vivir, eran para ella como el fiel de la balanza que se encuentra en equilibrio. Como era humilde, le desagradaban las alabanzas, pero sin descomponerla, como tampoco la descomponían las injurias ni vituperios. Para ella todo era igual, como ocurre con los niños, los cuales, a causa de su sencillez, no saben dar importancia a hechos que el resto de los mortales tan mal efecto causan. Al hablar o escribir no usaba preámbulos, sino que entraba directamente en materia. Monseñor, sepa que hoy me ha sucedido esto o aquello. Señora condesa, Jesús ha dicho que usted debe terminar esta obra santa. Padre mío, oiga una cosa curiosa que voy a decirle, y con otras semejantes que para quien tiene sentido deben agradar infinitamente más que las afectadas ceremonias hoy en uso. Siendo la sencillez de esta Virgen fruto de sus intachables costumbres, nada tiene de extraño que tal virtud le acompañase en todo.
sencillez en el porte y en el trato, sencillez en el vestido y en el mobiliario, sencillez en la ropa de uso. Si puede decirse que le tenía propia, en una palabra, sencillez en todo. Sus modales nada tenían de particular, si se exceptúa cierta gravedad adquirida en la constante presencia de Dios, así como pudiera adquirirla otra doncella cualquiera. En la iglesia, donde pasaba largas horas todos los días, orando al pie del tabernáculo, permanecía inmóvil como una estatua, sin dejar traslucir lo que en su alma pasaba, sin lanzar ni un suspiro ni un gemido, ni hacer el menor gesto que pudiera llamar la atención, y si las llamas de su amor le hacían derramar alguna lágrima, con las manos cubría el rostro, inclinándolo suavemente sobre el pecho. Mas no tan solo esta rara cualidad acompañaba en Gemma al ejercicio de aquellas virtudes que pueden ser vistas y admiradas en los hombres, sino que, habiendo echado hondas raíces en la mente y en el corazón de ella, no era posible que dejaran de acompañarla en las vías más sublimes de la mística y de la contemplación a que Dios quiso elevarla. Sinceramente confieso que esta fue para mí la maravilla más grande que pude admirar en ella, y tal fue también el argumento más convincente que me hizo considerar como verídico el espíritu de santidad que la acompañaba. ¿Quién ignora que los sublimes misterios de la fe son de tal naturaleza que ante ellos el hombre mortal queda sobrecogido sin que lleguen a acostumbrarse ni los mismos, que por experiencia los conocen, de modo que, temiendo y temblando, esperando y amando, reciben las comunicaciones que el Señor se digna concederles? Hablaba con Dios con la confianza con que una niña habla a su padre sentada sobre las rodillas, como en un sitio natural. Por eso, salvo el debido respeto, le hablaba con la misma sencillez e ingenuidad en las palabras y en las maneras, como estamos acostumbrados a oír a los niños de tierna edad. La presencia visible del ángel custodio, con que la favoreció Dios frecuentemente, era una de las cosas más naturales para esta Virgen. Le hablaba como se habla a un amigo. A menudo le daba encargos para los pobladores del cielo y también para los de la tierra, con humilde reverencia, es cierto, pero con afectuosa familiaridad, tanto que si mientras departía con él era llamada o tenía precisión de cumplir algunos de sus deberes, se levantaba inmediatamente y sin hacer el menor cumplido corría presurosa a llenar sus obligaciones, dejando al ángel esperando. Por la noche le decía, al acostarse, que la signase en la frente y velase a su cabecera, y una vez obtenida la conformidad, daba la vuelta y se dormía, sin proferir una sola palabra más. Benditos sueños de Virgen a la que acompañan visiblemente los ángeles del cielo. Por la mañana al despertar, aunque viese a su fiel custodio en el mismo puesto, poco o nada le decía, porque estaba ansiosa de volar a la iglesia para comulgar, acto en que había reflexionado durante toda la noche, a causa de dormir muy poco. Tengo en mis pensamientos cosas mejores, le decía. Voy a Jesús. E inmediatamente se marchaba. Cuando el ángel se despedía de Gemma, ésta, con gracia inefable, solía contestarle: Adiós, querido ángel. Saluda a Jesús de mi parte. Cada semana, durante largo tiempo, se le renovaron las misteriosas heridas de las llagas. Del jueves al viernes por la tarde participaba de la pasión del Salvador y sufría dolores atroces parecidos a los de la muerte. Pues a pesar de ello, concluido el éxtasis, se levantaba como si nada hubiese ocurrido. Se lavaba la cabeza y las manos para limpiar la sangre que había corrido en abundancia. Estiraba las mangas de su vestido para cubrir las cicatrices, y en la creencia de que nadie le había visto, con la mayor tranquilidad se ponía a conversar con los de la familia. Su profunda humildad le inspiraba ciertamente algún temor, particularmente al advertir que otros demostraban
inquietarse a causa de aquellas cosas extraordinarias. Con todo, confiándose en las manos de Dios y al juicio de sus padres espirituales, permanecía tranquila, sin preguntar ni indagar, y como si nada fuese aquel hallarse tan a menudo en pleno Calvario, sufriendo dolores atroces con su Dios crucificado. Apenas recuperado el uso de sus sentidos, encontrábase en disposición de jugar con los niños de la casa. Capítulo 12. Una ilusión. Ser pasionista. Ayúdeme a ser pasionista. Alma tan apasionada como Gemma por las cosas celestiales, tenía que encontrarse disgustada en el mundo, y así era. ¿Cómo me las arreglaré, decía, para vivir en el mundo donde todo me causa fastidio? Sáqueme, sáqueme del mundo, no puedo permanecer en él por más tiempo. Ya su director le escribía: en nombre de Jesucristo le ruego que venga y me encierre, el mundo no es para mí. Ayúdeme, Padre, si usted puede, a ser pasionista. No tengo nada, absolutamente nada. Soy pobre, muy pobre. No tengo más que un gran deseo. Jesús me concederá esa gracia. Escribiendo al padre provincial de los pasionistas, Pedro Pablo le decía: Padre, mucho tiempo hace que siento vivísimas ansias de ser pasionista. Si usted supiera cómo sufro viendo pasar los días sin que llegue a ningún acuerdo. No tengo para poder conseguirlo ni padre, ni madre, ni dinero, ni nadie que me quiera valer. Lo único que tengo es un vivísimo deseo. Estas eran las quejas de todas sus cartas, y el mismo Señor, para probar la virtud de su sierva, le dejaba entrever que aquella era su voluntad, diciéndole que sería religiosa. Cuando las personas de quienes quería servirse para la ejecución de la obra hiciesen lo que él tenía dispuesto, viendo la piadosa doncella que no se cumplían los designios del Señor, insistió solicitando lo mismo varios años y pasó en verdadera angustia la última etapa de su vida, hasta que el Señor le dijo que se tranquilizase y olvidase aquel pensamiento. Soñando por el claustro. El primer impulso que había recibido de lo alto para la vida del claustro fue en el año 1899, hallándose moribunda en el seno de su familia. Comprueba este hecho una tal Leticia Bertucelli, criada en la casa Galgani. Lo refiero como lo relató ella después de la muerte de Gemma. Entrando de noche en el aposento de la enferma, lo vi todo iluminado, y junto a ella una persona. Atemorizada, fui a despertar a la tía, mas ella, creyendo que era una ilusión mía, no se levantó. Volví temblando al aposento de Gemma, lo hallé lo mismo, con la misma persona, que era una señora, mas no tuve valor para fijar en ella la mirada, sino que, asustada, retrocedí, y como oyera hablar dentro, me quedé a escuchar a la puerta, llena siempre de sobresalto. La señora decía: Gemma, ¿en cierta ocasión tuviste intención de hacerte monja? ¿Te harás ahora? A lo cual contestó Gemma: sí, mi señora. Si mi señora me ayudase, ciertamente me haría monja, pero soy tan pobre y enfermiza, replicó la señora. Si no encuentras medios para entrar en un convento, no faltarán personas que te protejan y te ayuden a vivir. Dijo Gemma: sí, sí, entonces se cumplirá la voluntad de Dios. Terminada la visión, entré. Entonces me dijo Gemma que había recibido la visita de la Madre de Dios, prohibiéndome al propio tiempo que manifestase, mientras ella viviese, lo que había visto y oído. 2 días después curó Gemma. En cuanto hubo curado de aquella mortal enfermedad, trató de entrar en el convento de las Salesas, luego en el de las Capuchinas, más tarde en el de las Carmelitas, y qué sé yo en cuántos más, pero nunca logró realizar sus deseos. Iré donde quieran, decía Gemma, pero el corazón me dice que Jesús no quiere que vaya donde ellos me indican. Por mucho que hagamos, no conseguiré nada. Jesús, al parecer, no tiene tal idea, y nada se consiguió
porque ya por un motivo, ya por otro, resultaron inútiles cuantos pasos se dieron. Y hasta aquí la lectura de hoy. Continuaremos el próximo día con el siguiente punto de este capítulo. Espero que os esté gustando la biografía completa de Santa Gema y un abrazo. Pidámosle a Santa Gema Galgani que nos ayude en todas nuestras intenciones y necesidades y a ser tan devotos como era ella, y amar a Dios como tanto amaba ella. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.